Buenas noches, buen jueves a todos, gracias por estar, a todas gracias por estar. Bueno, jueves de Out of Context. Fuera de contexto. Sí, totalmente. Fuera de contexto, abro IRL, hay un amigo de la casa, totalmente noche Out of Context en ESPN Show. Abro IRL, está el maestro doctor en filosofía, profesor de la UBA, un tipo lógico en su forma de pensar, un amigo personal, el doctor Roberto Azar. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Qué feliz de estar acá otra vez. ¿Qué hace, Roberto? Qué linda remera tenés, loco. ¿Podés hacer un primer plano a la remerita de Robert? ¿Qué es, doctor? Es un cerebro, es el cerebro nuestro, Ale, cuando estudiamos filosofía, que nos rompemos la cabeza. No, pero en serio, ¿qué significa eso? ¿Qué es dice? esto. Yo lo veo como una calavera, es como una radiografía del cerebro. Es precioso, realmente. ¿Cómo andas, Robert? Ale. ¿Bien, querido? Espectacular, feliz de estar acá con ustedes otra vez. Pero una alegría. Nos gusta que nos hagas, que vengas a visitarnos, a hacernos pensar un ratito, a disfrutar un poco. La filosofía, bajarlo, para los que no sabemos, la tenemos ahí arriba. Entonces, en lo cotidiano está buenísimo también tenerlo. ¿Sabes que el otro día me contaba Alejandro Katz, que es doctor en filosofía, no, licenciado en filosofía, que es tiene una edición, que en realidad una empresa que edita libros, una editora, Sí. es Katz Editora, que El Mundo de Sofía, que es un libro creo que de Gardner, Correcto. vendió 250.000 ejemplares. O sea, fue un éxito total en Argentina. Y hay series que en Argentina, como Merlí, la rompieron toda. O sea, que hay una búsqueda de la gente de entrar a la filosofía. Absolutamente, o de pensar, Ale. ¿no? Totalmente. De hecho, ese libro, El Mundo de Sofía, es el que solemos recomendar cuando nos piden cómo introducirse a la historia de la filosofía. Y hay ansias de introducirse porque la filosofía es una forma de vida. Como decía Emi, no es algo que esté alejado, que esté allá arriba en la Torre de Marfil, es lo que nos pasa todos los días. ¿Por qué usamos todo el tiempo la palabra filosofía en el fútbol o en la vida? Mi filosofía de vida es tal cosa. La filosofía de encarar el fútbol de tal técnico de una manera... No hay una definición de filosofía. No, Yo creo que la filosofía, y que responde a tu pregunta, es una actividad, es una forma de vida. No es un conjunto de teorías aburridas. ¿Se vive en filosofía o no? Claro, exactamente. Por eso es una forma de ver el mundo. Cuando vos decís la filosofía bilardista no es igual a la filosofía menotista. Lo que quiere decir es que tienen distintas maneras de ver el fútbol, distintas maneras de comprenderlo. Y eso no es más que una filosofía. Ajá. O sea, te engloba un montón de otras cosas. Es una cosmovisión, exactamente, una forma de ver el mundo, que se aplica a todo. ¿Das clases, Robert, vos? Sí, ¿En la UBA? Estoy en la UBA, tanto en el CBC como en la Facultad de Filosofía y Letras, y estoy también en Económicas de la Universidad de Lomas y la Universidad de Luján. ¿Qué das? Doy esta materia que a vos al principio no te gustaba y que ahora te estoy enganchando, que es lógica. Oh, ¿cómo no te gusta la lógica? La hago, tío. No, Tronco es un tipo lógico. es lo mejor. Bueno, lo podemos ¿Das hablar. lógica? ¿Cómo se llama la materia exactamente que das? Exactamente, se llama Metodología de las Ciencias o, en otra variante, Introducción al Pensamiento Científico. ¿Qué es la lógica? La ¿La lógica es como una matemática pero con letras? Está muy buena esa manera de definirla. De hecho, es lógica matemática hoy en día la lógica. Pero para decirlo rápidamente, es una disciplina que nos dice cuándo razonamos bien y cuándo razonamos mal. ¿Y cómo es? No entiendo. ¿Cómo? A ver, entonces está mal dicho... Pero es contradictorio. ¿Cómo? Es contradictorio con la filosofía lo que acabas de decir. Claro, porque qué está bien y qué está mal. ¿Quién me dice cuándo razono bien y cuándo razono mal? Está muy buena esa objeción. Es la diferencia que la lógica marca entre la validez y la verdad. O sea, uno puede decir verdades y razonar mal. O podría, al revés, decir falsedades y razonar bien. O sea, ¿está mal dicho decir es falso tu razonamiento? Exactamente. Ese es un gran error que les marcamos a todos los estudiantes de pensamiento científico que no fueron bien preparados y me dicen un razonamiento es verdero. No. Te mata cuando te dice, ¿cómo un razonamiento es verdadero? Me hace mal, al borde del paro cardíaco. Te hace mal como profesor porque sí. un razonamiento es válido o inválido. Exactamente. No es verdadero o falso. No es verdadero o falso. Lo que son verdaderas o falsas son las oraciones informativas. A ver, entonces, dame ejemplo, bájame ejemplo. Yo te digo, este programa se emite en Teis Sports. Sí. Esa oración es falsa. Sí. Ahora, de lo que se predica validez o invalidez es de un razonamiento. Si hoy es día de semana, entonces Fantino está en ESPN. Hoy es un día de semana, por lo tanto Fantino está en ESPN. Pero no se sabe eso. Ahí justo agarraste un ejemplo que no sabemos. ¿Pero es inválido o válido eso? Eso es válido, pero ¿por qué? Está bueno lo que dice Tronco, porque yo lo puedo abstraer y decir si A, entonces B. Ahí va. A, si no por está lo el tanto, tenis... Pero pará, hagámoslo acá. Escuchá, Claro. el famoso es como son como fórmulas matemáticas. Claro, de hecho esta fórmula se llama modus ponens.
la estructura bueno. esa que te dice si ¿Sabés se que da le estás volando la cabeza a muchos en la secundaria que o lo están viendo o lo vieron? o lo van a ver en el primer año del Quinto CBC. año. Modus ponens. Modus ponens. ¿Eso es positivo y el tollens es negativo? Claro, exactamente. ¿Te acordás del tollens? No. No, dale. No, te juro que no. El tolendo tollens te dice, si A entonces B, no B, por lo tanto no A. Dame Es un negar negando. Dame ejemplo, por ejemplo. Si llueve, entonces me mojo. No me mojo, por lo tanto no está lloviendo. Ese sería tolendo tollens o modus tollens, como dice Ale. Ujú. Y esa es otra estructura válida. Pero ¿cuál es el problema? Que en la vida cotidiana muchas veces se emplean razonamientos parecidos pero que son falaces, son inválidos. A ver. Por ejemplo, si llueve, me mojo, no llueve, por lo tanto no me mojo. Eso es una falacia, se parece al modus tollens ¿Por qué es una falacia? porque es estructuralmente inválido. Claro. Vos lo que O sea, estás... no te importa si al final lo que estás diciendo coincide o no con lo que debería pasar si me mojo o no. Lo que vos tenés que en la lógica aplicar bien es la fórmula para llegar, pero no te importa si a lo que llegás es verdadero o falso en realidad. Exactamente, si en un final me decís eso ya estás aprobado. Vamos, No Fantino. importa, No, no está importa bueno, sí. la verdad o falsedad de las proposiciones, sino la estructura. Hablando La de, validez. hablando de doctorandos, ¿qué dijo Wittgenstein cuando un flaco se presentó un doctorado? Contale a la audiencia. Ah, es Contale brillante. Escuchá la frase de los filósofos que son buenísimas. Contale a la audiencia quién fue Wittgenstein. Wittgenstein fue un gran filósofo austríaco del siglo XX, era ingeniero y filósofo matemático, diría yo, y en un momento le contaron que un estudiante de doctorado había abandonado el doctorado porque no tenía nada original para decir. Cuando le contaron eso a Wittgenstein, él respondió, solo por eso deberían darle el título. Claro. Por haber Es muy bueno. entendido. Es muy bueno. Entendió todo. En el periodismo deportivo Oh, mandaría tronco eso. no olvidate. No me- ¿Sabés TEA cómo Todo el manda tiempo. diploma? Qué malo que sos. qué Yo soy malo, vos me la dejás Escuchame, ahí picando. la lógica, qué lindo. Yo Bueno, soy me haces malo. me haces querer la lógica. O sea, y después siempre hablamos, ese razonamiento es falaz. ¿Está bien? Sí, está bien, pero a veces no se aplica del todo bien. O sea, está bien la expresión razonamiento falaz. ¿Qué Que es por una ejemplo, falacia? es un razonamiento inválido, o sea que está mal, pero que es psicológicamente persuasivo. A ver. O sea, es tan engañoso que a pesar de que está mal, lógicamente hablando, te persuade. Por ejemplo, si yo te digo, Aplicado al fútbol, si querés. Bueno, no sé. aplicado, sí, al fútbol, bueno, que no se ofendan, no lo conozco personalmente, pero es un ejemplo muy usual, el de Caruso Lombardi. Sí. Cuando alguien está utilizando un argumento de Caruso y entonces el otro dice, ah, no, Caruso Lombardi es un vende humo. Eso es una falacia ad hominem, porque se está atacando a la persona. Por eso es y no ad, se- ad hominem, se está atacando al hombre. Ad Exacto. hominem. En latín es se llama- contra el hombre. Se llama falacia ad hominem. Exactamente. Hay una que se llama falacia ad baculum, que es el golpe. Claro, porque baculum en latín era bastón. Bastón. Entonces, si vos decís, por ejemplo, si no sacás el auto de ahí, te hago la boleta, Ujú. yo ahí de alguna manera, o el oficial de tránsito, te está convenciendo. Pero en realidad el argumento es inválido. Es Lo que ad pasa es- baculum. claro, te está con una amenaza de fuerza, Ujú. te está intentando convencer. Después hay otras figuras retóricas que son hermosas. El otro día leía una que me volvió loco, que es la del calambur. Es más, yo pondría hashtag Calambur. Me gusta la palabra. Calambur. El calambur es decir algo diciendo otra cosa. O querer decir algo diciendo otra cosa. A ver. El calambur. El famoso ejemplo de calambur que siempre se aplica en retórica es la de Quevedo, si no recuerdo mal, creo que era Quevedo, que le dijo a sus amigos que el fin de semana le iba a decir a la reina en la cara que era renga. La reina era renga y hubo una fiesta en el palacio en ese momento en España y Miguel de Quevedo, no sé si era Miguel o Quevedo, fue a la fiesta con todos los compañeros mirándola a ver cómo le decía a la reina en la cara que era renga y se dice que aplicó un famoso calambur, tomó un clavel blanco y una rosa roja y mirando a la reina le dijo delante de todos, era un famoso poeta, Su Majestad, entre el clavel blanco y la rosa roja, Su Majestad escoja.
Entonces utilizó un calambur entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Le dijo que era renga, que era, Pero sin era decírselo. coja, De otra manera. de otra está bien. manera y utilizó un calambur. Es una figura retórica llamada calambur. O sea, como medio chamullo. Está bueno, Bueno, pero eso está sirve bueno, para pegarle pero- a la gente. Pero en el calambur. Sí, Pero el calambur. otro día me explicó otra el profesor Azar, el doctor Azar, que es la de anfibología. Que Claro, es, porque- explicar a la audiencia, porque la retórica es hermosa. ¿Cómo es lo de la Es anfibología? preciosa. En griego, anfibos significa confuso. Una anfibología se da cuando vos generás una proposición que se puede interpretar de dos maneras distintas. Ujú. Por ejemplo, ella siempre dice la verdad desnuda. Claro. Está bien. ¿Qué estás queriendo decir? Que ella siempre dice la verdad cuando está desnuda o siempre dice la verdad Pero no se- sin ningún Pero tipo de eso se arregla cobertura. con una coma. Claro, en ese caso vos lo arreglás si la desprolijidad gramatical la corregís, por Sí, ejemplo, con una pero coma. yo te hago una proposición, te tiro una anfibología, como dice él. Estamos los dos almorzando en un bar y pasa un tipo caminando y yo te digo, ahí va el asesino de Roberto. Y vos no lo conoces al tipo. ¿Qué te quise decir? ¿Que ahí va el que asesinó a Roberto o ahí va el asesino de Roberto que es el que va caminando? No me Y- queda, claro. no me ¿Dónde queda pone- otra que preguntarte. Bueno, Claro, No, anfibología. ahí sí va. Es hermoso, ¿eh? No, menos mal que no estudié filosofía porque no hubiera pegado una. Menos mal. Pero es muy loco, es hermoso. Sí. La retórica, la manera es maravillosa. ¿Qué otras cosas hay? ¿Saben quién utilizaban mucho las anfibologías? Los No. profetas del oráculo de Delfos. Se valían de la ambigüedad, entonces se cuenta que, Para salvarse, por las dudas lo hacían también. claro, ellos se querían salvar y entonces Ahí va. iban y se querían sacar la responsabilidad y le preguntaban al profeta, al sacerdote del oráculo de Delfos, que era el templo de Apolo, qué hacer. Entonces, por ejemplo, se cuenta que Creso quería atacar el reino de Persia. Creso era el rey de Lidia. Entonces le pregunta, ¿qué pasa si atacamos el reino de Persia? Y el oráculo le respondió con una anfibología. Le dijo, si Creso ataca el reino de Persia, destruirá un reino poderoso. Entonces el tipo se recontra envalentonó, tipo Pero Ragnar. podría haber sido el reino de Creso. Es lo que terminó Claro, pasando. Es lo que terminó pasando. Como lo destruyeron, lo hicieron pelota y el rey rival le salvó la vida, o sea, no lo mató, fue amargamente y se quejó en el oráculo de Delfos diciéndoles que lo habían engañado. Y le respondieron lo que dice Ale. Claro. No, la vos profecía se entendiste cumplió. mal. Claro. Claro. Vos la ¿Vos entendiste mal. leíste una Buenísimo. vez, te pasó algo, viviste un calambur, caíste en un calambur, leíste un poema del Verga Larga? Perdón, no, perdón, una vez pero me dicen yo- acá, no. déjamelo ver, porque por ahí él cayó en un calambur, No, me dice a ver, no, Lucho. no, A ver, Manchester sí, sin Rooney, lo vamos a ver en un rato. Y me parece que me voy a pelear con el señor Elber Galarga. No, ahí se hace el gracioso. A mí me gusta. Y entré. La hiciste muy bien, Andy Arteaga. Pero Le ganaron una, la verdad, la hizo muy bien. vení. No podés caer. No podés caer en eso, boludo. ¡Sos brillante! No podés ¡Caíste en caer. un calambur! Pero, pará, Pero ¿cómo caíste en esa? Cayeron con Tronco. Micho. Gracias, Ponelo Lucho. de vuelta 10 veces. Es espectacular. No, lo pasó Beto Casella en Bendita TV hace 15 años. Lo Pero pasó. nosotros no te sigo Bueno. la carrera, Pinzón, Caí, perdoná. Pero está bien, caíste. Caí, ¿qué? Como Elber yo caí una vez, la que le hicieron a la señora tan amada por mí, que Ah, yo la Nora adoro. Perlé. Norita Perlé, que es una genia. Bueno, a mí, Micho. ¿te acordás? Mandó salud para Micho, Micho, Tito, negro, negro y peludo. gordo. Negro Micho, cabezón, Tito, negro y negro peludo. cabezón. Bueno, pero sí, está bien, te puede pasar, estaba son bien. calambures. ¿Me pasó? Son calambures, pero te pasa, a mí me puede pasar, Sí, no pasa a obvio, cualquiera obvio. que Lo está que pasa es que el atento. tronco se ríe. pero me encanta, me No encanta. disfrutás. ¿No tuviste las figuritas basuritas, chico? No, boludo, que era no, Esteban esa cosa de Quito, Elber Galarga. No, es verdad. Esa ¿Cómo de era? ahí. Aquiles medio de la gamba. Soy el Claro, número uno. Aquiles medio de la ¿Sabes torre. una cosa? Soy el número 1 en América. O sea, después de esto. la Hay un rompí fan, toda. hay un fan que te manda un mensaje. Mirá. Bueno, cuando uno le nombran a La Emiliano foto. Pinzón, uno ya sabe de inmediato que está hablando desde del número uno del periodismo deportivo. Aquellas anécdotas que me contaba mi abuelo, porque es algo que ha pasado de generación en generación, el seguir a Emiliano Pinzón. Y me contaba mi abuelo de aquellas anécdotas de Emiliano con su amigo Helber, cómo olvidar aquellas épocas y aquellas anécdotas del número uno del periodismo. No lo olviden, Emiliano Pinzón, el número uno, siempre lo será. Pasarán los años, Claro. desde la época de mi Claro. abuelo, y ahora sigue mi generación y seguirán muchas más sabiendo del gran Emiliano Pinzón. Ahí está. Ay, te requiere. Mira, Es más, yo digo,
Luno. Déjame decirle algo a ESPN. En vez de pagar plata a los extras, en vez de gastar guita en los extras, ¿por qué no nos acomodan el sueldo a nosotros? Forro, que es. ¿Entendés? ¿Cómo ¿Qué le vas a andan tirar esa garpando? bomba al aire? Son ¿Cómo auténticos. vas a tirar esa bomba al aire? Por esto nos pueden echar. A mí me pueden echar, a vos Son no. ¿Y si te echan? Y bueno, Pero eso te vos grande. decís, ¿por ¿Y qué, qué haces? ¿Y ¿por de qué qué vas a crees que son vivir? mensajes De cualquier truchos? cosa, Ale. Yo puedo vivir cualquier cosa. No No, podés soy vivir, periodista deportivo como ya te Pinzón. acostumbraste a vivir una buena vida. Mirá la camisa que tenés, andás en una camioneta, vivís en Mirá Nordelta, la bota. hermano, No andás me con... tengo que mudar ahora. ¿No? ¿Los borseguíes que tenés? Tuyos. Te quedaron chicos y lo agarré yo. Preguntá quién son los jeans también. ¿De quién es? Comprado en Tuyos. Colombia. En Colombia, tuyos. Por Dios. Y sí. Che, te quiere la gente, en serio, loco. Y sí, me dicen Elber también. ¿En serio por el verga larga? Claro. ¿Y cómo No, es caíste, espectacular. boludo? Y caí, boludo, dije, si Pero estaba puede- en el momento, a ver, léete uno, y leí ese. Eso lo tenés que subir a Instagram. Un calambur, un Y calambur. bueno, es caí, ¿qué va a hermoso. hacer? Claro, ahí hubiera Era aplicado otra el que- calambur que me acabo de comer, por ejemplo. Claro. Qué linda frase tiene la filosofía. Ayúdanos, Robert, Hermosas. a pensar filosóficamente. A ver, pensemos, yo recordaba el otro día del oráculo de Delfos que decía, la famosa frase conócete a ti mismo, que estaba en la puerta. Cuando consultan quién era el más sabio de Atenas y le dice el oráculo es Sócrates, porque el tipo andaba por todos lados diciendo que solo sabía que no sabía nada. Entonces era un sabio porque se conocía a él. Qué linda frase esa, ¿eh? Es preciosa. Y el propio Sócrates no entendía por qué le decían que él era el más sabio si él reconocía su propia ignorancia. Y justamente lo era por eso. Y el fundador de la filosofía, que fue Tales de Mileto, siempre decía, lo más difícil de todo es conocernos a nosotros mismos. Lo más fácil es hablar mal de los demás. Pero la filosofía tiene que buscar el autoconocimiento, que es lo más difícil. Te voy a aplicar filosofía al fútbol. Ayúdanos a aprender, o enseñanos, o contanos un poco de lo que vos has trabajado y has estudiado. Siempre se dice en el fútbol, espera estoico, el central, la llegada del 9. Ah. ¿Qué es el estoicismo? ¿Qué es exactamente? ¿A qué refiere la palabra estoico? Fíjate cómo en el lenguaje cotidiano quedan ese tipo de ideas que vienen de la filosofía. El estoicismo es una corriente helenística de la antigüedad y una de las tesis fundamentales del estoicismo es que debemos ser imperturbables de alma, o sea que no es tan importante lo que nos pase, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Entonces se suele decir, por ejemplo, en el fútbol, que el que tiene temple anímico es un estoico. No, pero a veces cayó estoicamente, un equipo que pierde, pero con Claro, dignidad, digamos. Con dignidad, exactamente, ¿Y es una muy buena quiénes aplicación. son la referencia del estoicismo? ¿Quién es un filósofo estoico? ¿A quién podríamos tomar? Por ejemplo, Cicerón, Séneca, Ujú. son muy famosos dentro de la corriente estoica y ellos también lo que pensaban es que nuestra razón siempre debía actuar conforme a la naturaleza. Ellos creían en un equilibrio cósmico, que siempre que uno fuera racional, al mismo tiempo estaría siendo fiel a la naturaleza. Bien, sigo preguntándote cosas. Vos sabés que hay mucha gente que le encanta la lógica y Tronco está más cerca de la lógica que de pronto la filosofía continental, que es la que nos gusta a gente como a mí, que es más hablar y no llegar a ningún tipo de conclusión. ¿Quiénes son los genios de la lógica, de la filosofía lógica? A ver, ¿con quién nace la lógica? La lógica nace con Aristóteles, es el fundador de la lógica, pero la influencia lógica llega hasta lo que se suele llamar filosofía analítica, que es una filosofía de corte más cientificista, y ahí hay autores maravillosos como Bertrand Russell, el mismo Wittgenstein que mencionamos antes. Ahí ya estamos hablando de filosofía contemporánea. Básicamente, para que se entienda rápidamente, la filosofía analítica le da mayor importancia al lenguaje, a la claridad conceptual, a la precisión, y la influencia de la lógica ahí es fundamental, porque la lógica busca precisión. ¿Por qué no nombraste a Guillermo, no? Sí, No estaba- te es estaba verdad. esperando. Guillermito de Él ama Ockham. a Guillermo de Ockham y él habla todo el tiempo de la navaja de Ockham. Es aplicable ¿Quién día a fue día. Guillermo de A Ockham todo. y qué es la navaja de Ockham? A ver. Guillermo de Ockham fue un lógico y fraile franciscano de la Edad Media. Tiene mucha razón Tronco en nombrarlo porque es una influencia fundamental para todos los que nos dedicamos a esto. Y la navaja de Ockham es un principio metodológico que te dice, si vos tenés varias explicaciones, para cualquier cosa, si tenés varias explicaciones, elegí la más simple porque es la más probable. Epa. Ante Está varios buena, es muy problemas buena, y varias soluciones posibles, la más simple va a ser siempre la más Pero a ver, probable. dame un ejemplo Y funciona. para bajar la tierra. Y funciona. Y funciona. A ver, hay varias formas de salir de este estudio.
Podemos salir trepando por la pared y subir arriba, y allá en ese pasillo tenemos una pared, tenemos una ventana que nos comunica a la salida de emergencia. Después hay otra salida que hay atrás de ese decorado, hay una puertita que da hacia el lateral. Y después tenemos una puerta central. Elijo la puerta. Listo, la más simple. Navaja de Occam. Es la más probable. Y eso lo puedes aplicar con cualquier cosa. En Yo tu lo trabajo, aplico. decisiones de trabajo, decisiones Sí. familiares, en el día a día, navaja de Occam. Él Mirá, lo aplica permanentemente. yo Perdóname, tenés un quilombo, viste que a veces tenés un problema En el laburo. No, ni siquiera en el laburo. No, Estás metido en la tecnológico, computadora si querés. tecnológica, o tenés que, o se te traba, o tenés un problema. Viene y todo el tiempo sale aplicando la solución Por ejemplo, más resetear, probable y apagar y más prender. fácil. Siempre. O sea, sin Siempre enroscarte, no enroscarte. Yo aprendí de chico, había leído a Guillermo, a armar y desarmar computadoras con ese principio. Con la navaja de Occam. Me volvía loco y digo, no es loco, es fácil, es como una cañería, es pasar el agua, tengo que poner, es lo mismo. Siempre lo más simple, lo aplicás todos los días. Y está buenísimo lo que dice, porque en la base de la programación está la lógica binaria. Exacto. Y muchas veces hay gente que por ahí es fanática de programación y que dice, no, a mí la lógica, la filosofía no me gustan, y en realidad equivocado. están aplicando lógica todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero es difícil, ¿eh? Confunde, ¿no? ¿A vos te gusta eso? A mí me encanta, pero debo reconocer, estoy en la Facultad de Filosofía y Letras, que muchos estudiantes se desilusionan porque dicen, yo no vine a estudiar esto. ¿Y a qué venían? Esto es matemática. ¿A qué van? Ellos esos fueron a estudiantes? estudiar Platón, Aristóteles, lo que Ale dice. Pero porque no lo saben, no saben amalgamar. Igual Yo creo Tronquis que- es que un es embrollo, eso. porque No por un lado saben- te dicen elegir lo simple y por otro lado te dicen la verdad no es la verdad. Entonces se te cruzan todos los cables en un momento. Tienen razón. Pero por eso es el ejemplo que acabo de decir. No podés amalgamar lo que vienen los pibes a buscar de la filosofía con la lógica. Si Yo juntás tengo, todo, a mí me gusta la voladura de mente de gente que está demente. Yo supe el caso contado por un profesor de filosofía, del profesor Echegaray, Sí. que tuve en otra universidad en El Salvador. En su momento me había contado que estuvieron en el doctorado de filosofía que se daba en esa universidad un año. Un año, ¿eh? No una clase. Un año. 2 clases semanales de 3 horas cada clase, estudiando qué había querido decir Hegel en una frase. mentira. Estás El jodiendo. espíritu es la esencia de la historia. Esta era la frase, encomillada, el espíritu es la esencia de la historia. Un año, llegaban el martes de 7 a 10 de la noche, ¿qué tal? Buenas noches, estaba escrita la frase, bueno, y seguían, bla, bla, bla. Jueves, estaba la frase, el espíritu es la esencia de la historia, bla, bla, bla. Y así, en marzo, abril, mayo, junio, julio, pararon las vacaciones, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y terminaron Sofá. analizando una frase. ¿Qué haces vos? No, yo ya me desespera el escucharte. Imagínate, el escucharte. Es hermoso, Analizando Robert. una frase Es tanto hermoso. tiempo, no puedo Encontrarle la soportarte. esencia hay a esa alguna- frase. hay alguna- Pero no es me vuelvo demasiado, loco. no es demasiado. Robert, Hay hablame, alguien- Robert. Es maravilloso. Es hermoso, ¿Hay Robert. alguien que haya emitido una opinión así válida, respetable sobre esa frase? Claro, ¿Hay ¿qué algún concluye? pensador, algún filósofo, está una pregunta, alguien? ya de entrada, vos que sos una cabeza pensante, sos doctor en filosofía, ¿no tiene miles de aristas? ¿Qué podés analizar en esa frase? Miles de cosas. Podés analizar todo porque en Hegel el espíritu es la idea absoluta y es básicamente toda la realidad. Claro, aparece historia, aparece esencia, aparece espíritu, ese de todo. Siempre Igual hubiera sido más fácil que le diga a alguien Hegel lo que quiso decir y ya. Sí, hubiera ¿O sido no? mucho más sencillo. Si sí. vamos a aplicarlo Muy simple. bueno. Sí. Navaja ¿O no? de Occam. Escúchame, un año Bueno. estudiando una frase de 2 horas por Lo que sí. pasa es que ahora no, que el espíritu muero. nada más. Está buenísimo lo que decís porque justamente Hegel está en las antípodas de la tradición analítica que aplica la navaja de Occam. Es como el Boca River de la filosofía. A ver eso, entra ahí. Hay es el Boca River de la filosofía, 2 ramas enfrentadas según las cuales la filosofía es una cosa o la otra. Entonces, lo que Yo nosotros soy de la con- Continental y los vamos a terminar cagando a trompadas a lo de los analíticos, ¿no? Tronco y yo Los vamos a somos arrasar. analíticos. Yo Sí, no sé qué ustedes son- soy, me tengo que conocer. ¿Ese es el Boca River? Ese es el Boca River. Entonces, el analítico, el que aplica la navaja de Occam, va a decir, seamos claros conceptualmente, seamos precisos. El continental le va a gustar más el vuelo. O sea, El ejemplo, biribiri. reunión de trabajo. Reunión de trabajo son 15 minutos Claro. para un analítico. Exacto. 15 minutos porque tiene que ser algo simple una reunión de ¿Y con trabajo. Fanta cuánto dura? Reunión de trabajo con Fantino, hora y media. ¿Por qué? Porque primero, El no, biribiri. pero de verdad, esos son así, que Sí, a sí, la son gente le raros. gusta. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿Y en qué estás? ¿Estás jugando al tenis? Ah, mira, yo juego en Hurling. No sé qué, se habla de trabajo. Sí, habla de trabajo, se mete otra vez y se cierra con una cuestión personal.
1 hora y media, y si vos desglosás la reunión, Fueron lo que 15 se habló minutos. fueron 15 minutos. ¿Te das cuenta? Es así, Es hermoso. Muy buena Bueno, ejemplo. eso lo empezaron a aplicar y basado en la navaja de Occam, las tecnológicas. Bueno, A ver. el fútbol, ahora te cuento. Las tecnológicas, bueno, Steve Jobs, ponele, no sé, esta no sé si es de la navaja de Occam, pero es lo mismo. Ujú. No, si 15 no es lo minutos. mismo. No, sí, No, porque eran 15 habla con minutos. propiedad, si no estás cayendo... Tecnológicas chicas, de Ujú. emprendedores chicas, estamos hablando de 1000 palos. Ujú. ¿Sí? Aplican la navaja de Occam a las reuniones y al temario. Tiene que ser simple y cada uno tiene que tener la resolución de cada tema y de cada área que se va a tratar. Te Y puedo es así, explicarlo. con todo. Las entradas la hicieron más simple. ¿A usted les caería mal, perdón, lo Sí. que tenía de Narváez en la oficina? Me lo contó al aire en ¿Quién? una nota. Francisco de Narváez. Ah, Francisco. Él me lo contó que se arrepiente de esta época. Y se arrepiente mucho. Pero me lo contó y un tipo yo respeto mucho, es un tipo brillante en su forma de pensar y cómo ha evolucionado y como un emprendedor. De Narváez en un momento de mayor violencia en su vida personal, es decir, era un tipo muy complicado en esa época, él te lo cuenta, estaba en su oficina y tenía 40 reuniones por día. Y vos entrabas a la oficina, el flaco te atendía amablemente, hola, ¿qué tal? Que era gerente de él. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Llegabas, tocaba un botón, te daba vuelta un cartelito y te decía, tiene 5 minutos para exponerme su idea. Excelente. ¿Eh? Excelente. Es excelente. Me parece maravilloso. ¿Cómo te caería vos? Que un 40 jefe te reuniones por diga, día. tiene Y- 5 minutos para exponerse la idea. Bien no me quería en el primer A mí momento. también. Te Pero quiero pará, contar pará, un poco tiene- pará, quedando. No. No, Vos contame le un estás. No, error. ¿Cómo Él es que- el jefe. No, pero yo soy tu Tiene empleado. 40 reuniones por día. Vos le estás pidiendo una reunión. Vos le estás No, pidiendo una reunión a tu te jefe. llamó él también. No, si te llama él es distinto. Si vos le pedís la reunión, el tipo te está dando una reunión y te está dando 5 No me minutos. puedes Está dar 5 perfecto. minutos, ¿no? Yo quiero hablar un rato más. quiero Vos saber- ayer no hablabas de que a vos ESPN te pagaba no por tu trabajo, sino por tu tiempo. Sí, Y bueno, me es está lo mismo. comprando mi tiempo. Está comprando, y vos le estás comprando el tiempo a tu jefe, le estás sacando el tiempo que él te paga. ¿Pero quién Mirá sos? qué de quilombo que ¿Pero te quién armé. sos, Francisco de Narváez? ¿Pero Sí, quién sos? me Un tipo- encantaría. ¿Pero qué sos? Un gerente, un jefe. sos Ahora ahora? soy supermercadista. Soy accionista de Walmart. Perdón, ¿qué ibas a decir No, del no, no, que fútbol? en el fútbol empezaron a aplicarlo. Antes había charlas enormes y ahora las compactan a 15 minutos, 10 quizás, Perfecto. para explicarle las cosas puntuales a los jugadores, también porque es una cuestión de que pierden la atención. Claro. Te Pero dispersás. Tampoco hay tanto. No, para no, aplicar bueno, en no, fútbol, ¿no? pero O bueno, sea, hoy la mayoría de los Claro. entrenadores no dan grandes charlas, sino van a lo Por eso. puntual. 5 o 10 minutos y chau. Claro, porque además las nuevas generaciones tienen menor tiempo de atención Rapidez. y por eso también hay que cambiar la forma de dar clases. Antes se daban clases de 3 horas, ahora no te vos aguantan. ni notás como los pibes, los nuevos, la nueva generación, vuelan. vuelan, hacen varias cosas a la vez Claro, y por ahí los te escuchan perdés. 10 minutos nada más. Claro. Pero en esos 10 minutos tenés que ser concreto y que les quede el contenido. Como las redes sociales. Exacto. Bueno, Es lo es mismo. culpa de las redes sociales pasa eso. El otro día igual sigo bancando, porque hay momentos de exageración, pero también están buenísimos. Y vamos a contar una historia que no es ofensiva, al contrario, pasó y está bueno y no se trata de... Se trata también de referir que no todo pasa por el fútbol, porque si no parece que todo pasa por el fútbol. El doctor Mario Caimi, Sí. Fue profe mío. Gran historia. ¿fue profe tuyo, Robert? Un fenómeno, sí. Tómamelo, diré a Robertito ahí si lo está. Exactamente. Un beso grande. No creo que se acuerde de mí, Mario, pero un fenómeno. Bueno, Mario Caimi, doctor en filosofía. Es un tipo que entiende a Kant, tradujo a Kant, etcétera, etcétera. Tradujo la crítica de la razón pura del alemán al español, que es un libro así. Bien, perfecto. Mario Caimi dio una nota hace poco en una radio. Le estaban haciendo una nota a Mario hablando de Kant y de la filosofía. Y le dice el periodista, don Mario, ¿cómo vio la selección? No la vi, dijo, o algo así. ¿Y contá vos lo de Messi? ¿Cómo fue que le dijeron? La que yo escuché fue en YouTube y después obviamente se pasó en alguna radio también. Le preguntaron qué opinaba de Messi y respondió no lo conozco. Yo no sé si exageró o... No lo o si- conoce. No lo Pero conoce. no lo podía creer. No lo conoce. Él es... Yo creo que no habla bien de él, no por Messi futbolista, sino por Messi lo que representa el apellido. O sea, ese nivel superó el fútbol en eso. Se metió demasiado en su Sí, termo. pero- Es lo mismo que Maradona. Te van a preguntar, Exactamente. ¿conoces a Kant? De nombre sí. Después no leí nada, pero de nombre sí.
No, De nombre sí. Para no vos, leí ¿quién nada fue, de para Kant, vos quién pero fue más trascendente para la historia universal? probablemente ¿Kant o Messi? Kant, pero yo sé que es un filósofo. A Plotino. ¿Qué es Plotino? O sea, No, no lo bueno, conozco, está bien, no. perfecto. O también, te estoy tirando uno. Pero estamos hablando de una ¿Por qué figura no muy puede conocer a popular. Messi? No, Por eso es una pero figura no. muy que excede, No, es no el número excede. 1 en un deporte. No, Pinzón. Excede, Lo bancamos, para, Emiliano. bueno. Para Y que aparte defienda, está para ahora. que defienda, para que Excede- defienda. Defendé, ¿eh? No, Estás no, defendiendo frente a un doctor en no, pero filosofía. excede lo que es el deporte propiamente dicho. Es el deportista que más gana en el mundo en dinero, el más conocido en el deporte más popular, más allá de que sea argentino. O sea, es como, no sé. Ahora, Como... en esto me lo está haciendo ver él y estoy con él, me convenció. ¿Sabes por qué? Porque así como nosotros discutimos y nos enojamos con los termos del fútbol, que no hablan de otra cosa, también tendríamos que decir que si te metes en un mundo filosófico y no sabes quién es Messi, también estás entrando en una especie En de un termo, termitud. claro. No, porque analizá, explica el doctor. El doctor necesita 6 horas por día para estudiar. ¿Sí? Más, 8. O más, 8. Porque él tiene que mantener su nivel de intelectualidad. Vive en otro mundo. Está bien, Vive pero en lee otro el diario. mundo. No tiene por qué pero pará, conocer lee a el diario. Messi. ¿Cómo no va a pero conocer pará. a Messi? No, ¿quién tronco? es Pero Messi? pará, Pero no, pero no ¿cómo pasa quién por... es señor? ¿Cómo pero tronco? no, ¿Cómo tronco? ¿Quién es Messi? No, pero ¿cómo ese quién es señor, Messi, para tronco? Mario Caimi Pero es no Messi. sabe, pero para él no es nadie. No, pero- O sea, vamos a discutir lo filosófico. No es. Para él Messi no es. No lee diarios, Caimi, no lee diarios. diarios, quizás. Entonces está fuera del mundo. No, Está fuera, sí. ¿cómo? Pero, Está ¿quién? en su mundo, No, en su mundo eso térmico. Eso es Sí, es un mundo discriminar a la No, persona. Bueno, como vos lo hacés con muchos periodistas deportivos. Porque Que pensás son todos termos, sí. yo digo que existen. ¿Quién es Messi? Messi es el deportista que más gana en el mundo, en el deporte más popular del mundo, da la casualidad que es argentino. Si este hombre, Mario Caimi, un filósofo importantísimo, no lee el diario donde Messi aparece en cualquier ¿Pero por sección, qué tiene en que cualquier leer la el policial, en interés general, en espectáculo. Si ¿Pero no por lee qué es un tiene que tipo leer el termo. diario? No. Todo bien, súper inteligente, termo. No, intelectual. Intelectual termo. No, No, puede no es termo. saber lo que pasa en el mundo. ¿Por Perdón, qué? bueno. Pero ¿quién dice que No, vos tenés que saber lo que pasa en el mundo? entonces no le pidas a los periodistas deportivos, yo me incluyo, Tienes razón, que sepamos de filosofía, que Tienes somos razón. todos boludos. Yo no- Tienes ¿Qué razón. sabe el 4 del ¿Quién Platense y le no sabe pide? quién es Tienes razón, Kant? Y tienes flaco, razón. sé quién es ese 4 Tienes del razón, pide ¿eh? No, es eso? un buen Tienes razón, argumento. es un buen argumento, profe. Señala con la mano derecha. es un buen Es argumento el de- te está el de agachando al vuelo. ¿Cómo ¿no? está Es un agachando buen, ahí? un buen argumento. No, es un buen no, argumento. no. Uno Sigamos, puede acordar, argumento. no, sigamos, porque- Sería, si A, entonces, ¿cómo, ¿qué aplicó? No, ¿Qué ¿qué A? aplicó? ¿Qué aplicó? ¿Qué aplicó? Un Y ahí, tolerance. en realidad, Un más allá de ponens. la estructura lógica del argumento, ahí lo que hizo fue una buena analogía. Sí, o sea, claro, brillante. que no, En serio, ¿eh? por el absurdo, vos atacaste ¿Cómo por el brillante? absurdo, dijiste, Sí. no me podés criticar a mí. Viste que me por lo retiré mismo. rápidamente porque nos iba a agachar. Yo No, me retiré. te retiraste ¿Sabes No, por qué me te retiré, me retiraste? retiré. Porque Pinzón aprovechó y señaló para este lado cuando Va por el el que que habló del periodismo y la filosofía Bueno, venía del lado lo derecho. sumo a él ¿entendés? también. O sea, entonces vos Entonces, dijiste, no está- uy, Pinzón le está pegando a Tronco, No, Querubín. vos empezaste a decir que... No, yo te Me pegué a hago el vos. boludo. No, Sí, yo te- sí, no muy te bien, pegué a vos Pinzón, porque... te lo está echando a Tronco. ¡Vamos, Pinzón, pegale! Yo te pegué a Y vos. vos zafa, el conductor zafa, listo, vamos otro Que tema. yo le pegué a él porque- Hiciste eso, Alejandro. Yo te pegué a vos porque dijiste conozco. quién es Messi. Entonces yo quise Pero para explicarlo. el señor, ¿quién es Messi? Dije, para Caimi, ¿quién es Messi? Para el tipo quizás no existe Fantino, no existe, Está bien, no existe no, nadie obvio. para el tipo quizás. Sigo El tipo preguntando. tiene Podemos su pelear, mundo. entonces, ¿A vos no- te gusta la filosofía, Sofa? ¿Te Sí, gustan? no, pero me encanta ¿Qué nombres aprender. te gustan de la filosofía? Si abuelo de pájaro, ¿quiénes te gustan, por ejemplo? Marx. Ese, no, me leíste la mente. Te iba a preguntar por Marx. Te iba a preguntar por Marx aquí en ESPN, Sí. ¿no? Marx, ¿filósofo mayor o filósofo mediano comparado con los grandes pensadores de la historia para Roberto Azar? O para la filosofía, tu mirada. Mira, es un seguidor de Hegel, entonces reconozco que para toda esa línea, la línea que llamamos continental, Ujú. es una palabra mayor. Para los analíticos no tanto, pero yo quiero recordar una frase célebre de Marx, que sí vamos a tomar como muy importante, que él decía, la filosofía hasta ahora se ocupó de interpretar la realidad, pero es momento de transformarla. Es momento de que la filosofía transforme la realidad que estamos viviendo y que no se quede en la teoría nada Habla más. de la pirámide, ¿o no? Claro. Él era un materialista dialéctico. Toma la dialéctica de Hegel, que para decirlo rápidamente se basa en tesis, antítesis, que es la negación de la tesis, y la síntesis, que sería la superación. O sea, la historia según Hegel avanzaría por totalizaciones y por conciliaciones. O sea, yo digo, esto es rojo, Ujú. tesis, en idea general. Esto es verde,
antítesis. Esto es una mezcla entre rojo y el verde, Violeta, síntesis. Claro, Y que avanza. que toma lo mejor de la tesis y de la antítesis y la supera. Entonces, por ejemplo, a grandes rasgos en la historia, después del comunismo y del capitalismo, debería venir la superación. La para poner un sociedad sin ejemplo clases, decía él. Claro, que ahí para mí se equivocó, pero bueno, debo decir que para mucha Pero gente... era de es una un filoso- revolución de la clase obrera. Claro, que de se la iba- clase proletaria. Él lo que no intuyó fue justamente que la clase proletaria iba a estar cómoda con el capitalismo, entonces que... Estás haciendo algo que hacemos todos cuando íbamos a rendir, que es te acordabas algún concepto y la venís a... ahí te la Pero me agarrás. creen, Y, me no, y creen, te ¿no? creí, Y la que tira súper importante. creí, pero la ¿Viste? remaste Claro, bien. vienen y así aprobé la facultad. Está muy bien. está Es que en muy un bien. final de la facultad es 50% conocimiento y 50% actitud. ¿Cómo? En un final de la facultad, 50% es conocimiento, lo que estudiaste, y 50% es la actitud que le pones. Ah, Claro, ¿sí? yo re segura de todo. Totalmente. Ah, tenés El que que ser- va con la actitud de Sofi ya tiene 50% ganado. Bueno, después te quiero hacer otra pregunta. Todo el tiempo hablamos de... no todo el tiempo, pero bueno, se habla de la lingüística, ¿no? Explícale rápidamente a la gente qué es la lingüística. Por ejemplo, ¿hay algo fuera del lenguaje? Si no tuviésemos lenguaje, suponte que no tuviésemos lenguaje, no hubiera lenguaje, ¿seríamos humanos? ¿Seríamos cultura? Bueno, somos Homo sapiens, sí, somos humanos, pero ¿somos Homo sapiens por el lenguaje? ¿Hay algo fuera del lenguaje o no hay nada fuera del lenguaje? Ese es un debate maravilloso, tenemos argumentos en las dos líneas. Hay pero gente que dice, hay pensamiento que dice que hay algo fuera del lenguaje. sí, Sí, claro. hay ¿Y gente ¿Qué que... podría haber fuera del lenguaje? Yo coincido con vos, Ale, creo que vos estás de acuerdo en esto, en que somos seres racionales, y en la palabra logos, que se utiliza para la razón en griego, está también el lenguaje. O sea que si no tuviéramos lenguaje no seríamos humanos. Pero ¿El ¿cómo lenguaje habría- abarca hablar y comunicarse de la manera que sea o estás hablando Sí. solo con hablar? Sí, Mímica, mímica es Todo. lenguaje. Lengua de El señas lenguaje también. abarca todo. Perfecto. Totalmente. Hay una frase maravillosa de Wittgenstein que es que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. O sea, aquello Escuchá, que no repetí- puedo repetí nombrar... eso, Muy bien, repetí ahí. eso que es buenísimo. Repetilo porque tiene que ver con la educación. Dale, los límites. Decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Y con eso quería decir que aquello que no se puede nombrar probablemente no exista. O sea, cuanto más lenguaje tengo, más mundo tengo. Claro. Y una Eso. pregunta, ¿y cómo pedirías una taza si no hubiese lenguaje? Si esa taza no hubiese sido nunca significada con la palabra taza. Porque eso es una taza, pero yo la entiendo como taza porque mi mamá y mi papá me enseñaron que es taza y así vamos para atrás hasta que alguien alguna vez Le puso significó nombre. eso como taza. Ahora, si eso que está ahí delante de tus ojos, Sofa, no tuviese significado, no tendría... Dame un McGuffin. ¿Qué es un McGuffin? ¿Me alcanzás? ¿Trajiste McGuffin hoy? Vos. Es el helado. No. ¿Trajiste McGuffin? No. No, ¿De bueno, qué? está bien, está la No, pregunta, está sí, perfecto, está. listo. No, El de- inventé un nombre. Ah, ¿Trajiste Claro, Strolly dijo. Tits hoy? ¿Trajiste Strolly Tits en la cartera? Pasame el Wirsibull. claro, no se entendí. O sea, No obvio, hay, no, y no bueno, sabía ¿y qué cómo mandarte haría? porque no me mandaste Tomo una uno a la señal. mañana. Exactamente. ¿Cómo pasame el qué? Pasame el Wirsibull. Bueno, y vos me Y alcanzás él el... entendió que ponele, Que era un pudo haber entendido remedio. que era una pastilla. Esto es Yo absolutamente el out of context, Sí, en sí, serio. Pásenme del otro lado, pongan en... ¿tenés el capritótomo? Pero no es lenguaje también capritótomo. No, porque capritótomo No no, existe. Es para él, significa no es nada. para vos. No hay algo No, común. no hay algo en universal. común. Claro. A ver, explica esto del lenguaje. ¿Para vos Es hay buenísimo. algo fuera del lenguaje? Yo creo que, yo coincido con vos en que es en cierta medida una convención utilizar una palabra para referirnos a una cosa. Si no utilizáramos la palabra taza, podríamos hablar de capetótomo. Y si todos nos ponemos de acuerdo en que el capetótomo es eso, Eso es, la claro. podríamos usar si igual. te pones de acuerdo, inventás vos el lenguaje. A partir de Hacé tu ahora, en grupo. este programa, la Hablemos taza todos se sin llama cosas. capetótomo. O sea, anoten... Y esto se llama chicos, Wirsibull. Y el almohadón se llama Wirsibull. Wirsibull. Así que a todos los invitados le dicen antes de venir que acá si piden una taza de Anotá, café, Lucas. piden un catetótomo de café y un Wirsibull. Si quieren un Wirsibull para acá. Exactamente. Sentarte listo, acá. dale, Wirsibull. seguí con Pero esto. yo hago la siguiente pregunta para dar lugar a la otra postura. Si algo no lo podemos nombrar, ¿eso significa necesariamente que no existe? No. ¿O es... No. No. Entonces, en esa respuesta que da Tronco, Repetí la quizás pregunta y dejanos responder. A ver, dale. Que a cada uno de su respuesta. supongamos que hay algo que no podemos nombrar porque no tenemos la palabra. ¿Eso significa que no exista? Si algo que no podemos nombrar porque no tenemos la palabra, bueno, la teoría psicoanalítica, por ejemplo, Lacan diría que es algo que no se puede nombrar, es algo que
Freud pondría en el inconsciente o pondría en algo que está ahí. Lacan lo llamaba lo real, pero para hacerlo más fácil diría que sí está, pero como está y no lo puedo nombrar, me generaría tal malestar que sería traumático no poder nombrar algo porque no tengo la manera de nombrarlo. Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos cosas reprimidas que salen en sueños y no lo podemos nombrar, y justamente. No, o y por sea, eso se inventó la palabra cosito. Dame el cosito. Claro, ¿O más no? genérica. está muy más bien, genérico. Está perfecto lo que dice. No, o sea, existe, Sí. no lo puedo nombrar, no me sale la palabra, me das el cosito para el auto. No sé si Totalmente. no está mal, ¿eh? El coso, No, sí. No, está mal. bueno. Pero para Y- que repetirle la pregunta a ellos para que te la respondan. Entonces, A si ver, hubiese- porque Emi también tenía una respuesta. No, no, Si- no, pero no era por ahí. Si hay Después algo cuando que lo no escuché. podemos, si hay algo que no podemos nombrar, Mm. ¿eso significa que no exista? Yo creo que sí, que no existe. Si no tiene nombre, no existe. Ujú. Yo creo que lo demás... ¿Qué puede aparecer? Lo que aparezca tiene, o por lo menos para mi mundo, tiene nombre. No, pues mirá, yo te tiro una. ¿Qué aparece? Cae algo del cielo. Cae algo. es algo. No, Una roca. no, pero no lo podemos nombrar, pues no sabemos qué es. Pero, Claro. no, pará. No estoy hablando de una Sí, roca. si es Dije, goma, cae gas, algo. No, Que yo te, Mirá, yo pero te digo conocido. que cae pero algo ¿me seguís? porque no lo puedo hacemos bien, nombrar. ¿Me seguís y lo hacemos bien? Decime y no me boludees con la respuesta. Hagamos un diálogo, dale. Decime, Ale, cayó algo del cielo. Ale, acaba de caer algo del cielo. ¿Cómo era la forma de lo que cayó? No te lo puedo decir. Pero ¿cómo era más o No, menos? no lo pude ver. Vi ¿Tenía que luz? cayó algo. ¿Tenía luz? No, Entonces no viste si no tenía luz. ¿Qué viste si no tenía luz? Si no me- tenía luz, vi que cayó algo. Pero Entonces No te era- lo puedo era- definir. Era oscuro entonces, si no tenía un luz. coso era. Tampoco. No, dale, ve que Era no se puede. traslúcido. Nada, se puede. Bueno, ya era traslúcido. Era traslúcido. Listo, era traslúcido. Pero no Tiene lo puedo nombrar porque no te puedo describir lo que cayó. Bueno, vamos a verlo. Y si encontramos lo que cayó, que es traslúcido, listo, Le ya- ponemos un nombre. No, le vamos a dar una. No, pero está bien. Pero si es traslúcido, si es como un celular traslúcido. Ah, mira, tiene forma como- de. Puede Es ser un como- meteorito. Me ¿Qué pareció ver la forma del viento caer. Es lo máximo que te puedo decir de lo que vi. Bueno, tiene forma No, del porque viento. el viento no tiene forma. Para mí sí. ¿Qué forma tiene el viento? Para mí el viento tiene una forma ondulada. No. ¿No viste larga los y ondulada. dibujitos? Bueno, pero es ¿Qué para mí. Out ¿Cómo, of context pará. es esta ¿Cómo me vas a historia? discutir? Muy loco. Estamos hablando de la Pero- forma del viento, boludo. eh? Pero, Por eso- a ver, ahí va, porque Dale, Sí, si bien ayúdanos, dale, ayúdanos. Podría haber algo extrasensorial y Por por, eso eso dije Tronco dice, yo no translúcido. sé bien la forma que tiene. Y hay gente que cree en las cosas que están por fuera de lo que podemos percibir y por qué vamos a... Nosotros, ¿qué criterios tenemos para decirles que no? Que toda Ahí la va. realidad se limita a lo que nosotros podemos nombrar. es a lo que la realidad conocemos. se limita a lo que piensa el otro también. También. O sea, es cada uno. La realidad de él no es la misma que la de él ni que la de Sofía. Y si esto lo hablo con cada uno de ellos tres, me va a dar respuestas y visiones distintas. Vos Es sabés que me así. llevás, Tronco, una frase de Protágoras, un sofista, hoy lo hablábamos con Ale más temprano, que es: el hombre es la medida de todas las cosas. Qué Ahí va. lindo eso. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Un sofista de la antigüedad que era Protágoras, enemigo de Platón. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas, de acuerdo con la mala prensa que les hizo Platón, eran maestros que cobraban por sus enseñanzas en la antigüedad y le daban mucho valor a la retórica, al arte del buen decir, Ujú. del buen hablar. ¿Te vendían esa capacidad de enseñarte? Exactamente, fueron Bien. los primeros maestros en cobrar por sus enseñanzas, algo que... Entonces, y que si yo te pagaba a vos que eras un sofista para que me entrenaras en el arte de la discusión, Ujú. yo podía ir después a la asamblea o al ágora y convencer algo al resto de mis ciudadanos. Exactamente, yo te daba la habilidad para que vos ganes y podías ganar probando una tesis o su contraria. A vos, como sofista, si le creemos a Platón, no te importaba la verdad, lo que te importaba era ganar. Ahora Mm. bien, si vos Mm. me enseñabas a mí como sofista y yo iba a la asamblea y ganaba una discusión que me convenía a mí, vamos a suponer, estamos discutiendo la altura de las murallas en la ciudad. Sí. Y como mi casa es la última casa contra el mar, no quiero que la muralla me tape la salida del sol. Ujú. Entonces el sofista me enseñó a discutir bien y yo gano que la muralla en vez de 8 metros tenga 2. Gano yo, me sirve porque veo el sol desde mi casa, pero cuando me invadan la van a pasar rápido los que vienen. Entonces le estaría haciendo mal a la ciudad. Bueno, esa perspectiva tuya es la platónica. Eso es lo que decía Platón. En el largo plazo le haces mal a la polis, a la ciudad-estado. Si lo único que te importa es ganar la Y discusión. Protágoras, que era un sofista, decía,
tiene razón Fantino porque el hombre es la medida de todas las cosas. Claro, Lo que le haga bien a Fantino es lo que tiene que ser. exactamente. Dicho de otra manera, Más egoísta. Claro. sí, ¿O y hoy no? en día, ¿saben cuál es la frase que se impone? Tu verdad no tiene por qué ser mi verdad o la Te iba, verdad. te iba a decir eso Es mismo. muy porque buena, Qué ¿eh? raro que estando Platón vos nombraste la verdad. Ganar la discusión o la verdad. Y Platón te va a decir, ¿cuál es la verdad? ¿Qué decís? Claro, para Platón ¿Entendés? la verdad estaba en el topos Uranos, en el mundo de las ideas. Como Por acá. eso. Allá arriba. Ya lo dije el otro día, como acá. ¿A sí. dónde está? Acá en el topo ya está, le digo, dale. En el mundo de las ideas. Sí, sí. Y lo de abajo es copia. Y lo de abajo es copia. Y esto se aplica también al fútbol. El hombre es la medida de todas las cosas. O sea, no hay un técnico que tenga la verdad. Claro. Todos ganaron. claro, con, el que- con sus métodos. Exacto, Con tanto sus Bilardo verdades. como Menotti. Entonces, Claro. ¿qué importa quién tenía razón? Probablemente, supongamos, no podamos saber si uno de los dos tenía la razón, pero si ganaron. Claro. Y ahí eso nos lleva a otro tema que no sé, Ale, si les parece tratarlo ahora, que Dale. es el ganar o perder en el fútbol. A ver, dale. Porque yo tengo una teoría que traigo de Popper, que era un filósofo de la ciencia, Karl Popper. Karl Popper, que él decía... Muy usado en fiestas electrónicas. claro. Dale, seguí. Me lo han dicho mis estudiantes de pensamiento científico y me puse a investigar por eso. Dale. Popper decía, el éxito de la ciencia, no lo decía de esta manera, lo estoy Pará porque parafraseando. Tronco está tentado. Que no puedo- sé no qué puedo le creer, pasó. boludo, no, El yo no out lo of puedo context seguir. que hay esta noche. ¿Cómo El salís con IRL que esto? acabamos de abrir es mortal. Dale. ¿Cómo salís Seguí, con sí. eso? Voy a parafrasear a Popper. La ciencia tiene éxito cuando descubre sus errores. Repetime, eso es hermoso. La ciencia. Y esto lo vamos a aplicar al fútbol. Decía Popper sobre la ciencia tiene éxito cuando descubre que estaba equivocada, cuando descubre sus errores. ¿Por qué? Porque sabe qué teorías son falsas y por dónde no tiene que ir en el futuro. Entonces avanza en el conocimiento equivocándose. O sea que tener éxito es fracasar. Claro, pero cuando Claro. avanza en el futuro se va a volver a equivocar. Y Seguramente. va a Pero no volver a por- aprender. Pero probablemente, está bien lo que decís, se va a volver a equivocar, pero no por lo mismo que se equivocó. Claro. por lo No, que se nuevos. equivocó. Aprendió. Ahí está. Entonces, lo que Eso es inicia- inteligencia artificial. A ver eso. Y sí, va aprendiendo, se va equivocando. O sea, te la bajo muy, 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 muy abajo. El del teléfono, el Siri, que es inteligencia artificial. Vos le preguntás, quiero ir a comer restaurante japonés. Y por ahí te recomienda 4 y después aprende, Ujú. 4 mal, y aprende que vos querés sushi. Entonces la próxima ya te recomienda sushi. No aprende. Aprende. No aprende. Es un logaritmo que Te yo le dije escucha. 30 veces Es sushi. una- Sabe, no es aprender. Sí, es aprender. No, no es por aprender. algo se llama inteligencia espiar. artificial. ¿Entendés? O sea, es otra forma. Vos no podés negar porque vos aprendés de una manera, las máquinas aprenden de otra. Y nos volvemos a discutir 8 horas, si querés. Pero, Y tu pero verdad no es mi lo verdad. mismo. Claro. Y otra pregunta, hablando de. Dale, Emi. No, quería saber cómo se aplicaba el fútbol. Yo creo que se aplica al fútbol, ¿por qué? Porque Argentina pierde la final de 2014. Sí. Eso, para los exitistas, fue un fracaso. Sí. Pero quién sabe si eso no fue un aprendizaje para después poder ganar la Copa América más adelante. Claro. No digo que haya sido así, Mm. digo, pero podría haber sido. Ah, pero muy que lento. ese, Muy lento para aprender, boludo. O sea, un aprendizaje. Está bien, está Vos- perfecto. no, pero vos te equivocás y no tardás 10 años. No, en bueno, la aprender. ciencia seguramente tarda muchos años también en ser mejor. Si reconoce un error, no lo vuelve a cometer, pero comete otros. Quizás para encontrar la verdad en la ciencia o en esa cosa puntual tarda mucho tiempo. claro, ¿por qué tomar como una derrota como un fracaso? Si fuera así, viviríamos fracasando. Sería Y sí, pero sí es así. Después, O sea, vos nacés para morir. Ya Sí, sos no, un eso es tremendo. fracaso. ¿Entendés? Es el, No empecemos ¿Para con qué ese nacés tema. si te vas a morir? Ya está, fracaso. Entonces sí, pregunta. es No, como pero decís venís vos. ganando. Fuiste dame una rápida linealidad del concepto de verdad que a mí ya decirlo me causa escozor. Voy a tratar de eliminar la palabra verdad de mi vocabulario cuando pida alguna idea, porque vos decís, hubo un accidente de auto, salimos de calle Espín y chocaron un colectivo y un Fiat 600 en la esquina. ¿Eso es verdad? ¿Es la verdad? oración que vos formulaste, a lo mejor es verdadera. Hay que salir y verlo Bien. en la realidad. ¿Qué es la verdad? Para la filosofía, ¿qué es la verdad? A Para ver. Aristóteles, que es la posición que nosotros tenemos en la mente, lo hayamos leído o no, la verdad es la coincidencia entre lo que vos decís y lo que pasa en la realidad. O sea, todos pensamos aristotélicamente, Todos. causa y efecto. Sí, O sea, totalmente. lo que veo. Lo que digo y lo que veo. Claro, Cuando cuando rompí una taza, veo la taza rota. si es algo que podés ver, cuando el lenguaje coincide con lo que vos decís, cuando el lenguaje coincide con lo que pasó en la realidad,
esa oración es verdadera. Pero mira cómo te volteo. ¿Y qué pasó en la realidad? Y eso es lo que en este momento habría que comprobarlo. Si efectivamente hubo un choque acá, no sé cómo lo dijiste, Está pero bien, acá en la pero esquina, yo te es pregunto verdadera algo, la y oración. si yo te aplico a Nietzsche diciendo que no existen verdades, solo interpretaciones de los hechos, y que la verdad instalada es la verdad del poder mediático comunicacional que más poder tenga para imponer una verdad. Por ejemplo, si imponemos que el fútbol solo debe analizarse desde los datos, el poder comunicacional del periodismo deportivo de los últimos 15 años solo analiza el fútbol desde, ahora están todos con los chupines como el Cholo Simeone, y vos venís a hablar de otra manera que ellos o hablan como hablan, y si vos hablas diferente a como hablan ellos, quedás afuera. Vos querés hablar de la valentía, vos querés hablar de la valentía de Julián Álvarez, en vez de hablar de cómo enganchó Julián Álvarez, y te miran como un tarado. Entonces, ¿qué existen? ¿Hechos o existen interpretaciones de los hechos? ¿Cuál es la verdad? La verdad que se impone, si lo pensamos desde Foucault como creo que lo estás pensando vos, es la de que tenía más poder. Entonces, el que tiene más poder impone cuál es la verdad. Pero lo que está en el fondo de todo esto es si hay una verdad con mayúscula. ¿Y cuál es esa verdad? Porque ¿Para vos hay verdad con mayúscula? verdades. Para mí no la podemos alcanzar los seres humanos. No. A la verdad con mayúscula. No la podemos Claro. alcanzar, imposible. No la podemos Ni alcanzar. siquiera la ciencia la puede alcanzar. Por eso, como decía Tronco, la ciencia se sigue equivocando. Pero por lo menos la ciencia te permite Pero yo te generar aplicaciones preguntaría, que nos y ya sirvan. voy, Lucho, yo te preguntaría, ¿qué es la verdad con mayúscula? Para Bueno. vos es Dios. ¿Qué es lo trascendente? ¿Qué sería la verdad con mayúscula? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es verdad? ¿Qué le llamas verdad? La verdad absoluta, que es inalcanzable para nosotros, se le ha dado distintos nombres a lo largo de la historia. Por Es ejemplo. el teos, que es lo divino. Por ejemplo, para los griegos, hoy en día hay gente que cree que la verdad está en la ciencia. Yo ya te dije que no acuerdo con esa interpretación. La verdad con mayúsculas, si existe, es inalcanzable para nosotros. Para mí, Podría ser bueno, Dios, yo te digo, para la para gente mí, ¿cuál es creyente. la verdad? Para mí, A ver, a mis 50 años, ¿cuál? es levantarte y pensar realmente que puede ser tu último día y exudar vida. Ujú. Es disfrutar Bueno. cada instante, cada momento. Ahí Si va. estás haciendo un poquito de deportes, es jugar al fútbol con tus amigos. Si estás leyendo, es estudiar con más ahínco lo que estudiás. Si te tomás un colectivo, es estar sentado en el bondi con un librito abierto, escuchando un poco de música. Si estás laburando en algo en que incluso no te gusta, es bueno tratar de buscarle lo positivo. Para mí, la verdad trascendente es disfrutar lo que te toca en ese momento. El Ya ahora. lo hablamos. No, Yo otro creo, día. yo creo que Sí. eso lleva a un solo lugar, que la verdad es la muerte. Porque Wow. vos estás No, pensando para mí la verdad eso, es la vida. Para vos es la muerte. pero Porque vos estás un poco no. muerto en vida. ¿Cómo empezaste? Porque vos no, no ¿Cómo vivís. empezaste? Vos no vivís. Vos No, lo único no, que hacés, pero- vos vas con Mamani Te voy a fundir ganar. remera y Te no voy a nada. ganar rápido. No, esperá, Lucho. Vos dijiste, voy a leer un librito al sol porque puede ser mi último día. Así empezaste. La verdad es la muerte, es lo único. Qué noche Tremendo. tan tremenda. De moraleja. ¿Cómo te dejamos? Ya hecho mi Ya, ya me- Pobre Perdón. Pinzón, hace 2 días, pobre. Pobre, No Fue puede más. intensísimo. Qué grande Roberto. Sí, Robert sí. tiene en Instagram, la cuenta de él es Filo en un minuto. Filo en un minuto. Filo en un La minuto. plata Es que vamos a hacer con brillante. Roberto. Filo en un minuto. Se viene el streamer, ¿eh? Se viene Vamos. filo en un minuto. Filo en un minuto, tremendo. ¿Querés sentir esa sensación de libertad? ¿Qué es la libertad? No. Es un estado en la mente. Agarrar la ruta y que te pegue el viento en la cara. La moto no Tenés se que chupar, explica, se siente, subirte. ¿Qué es sentir? ¿Es la experiencia empírica, como decía Hume, o sentir viene? Bueno, Bien Benelli, ¿eh? subite a una Benelli y no te bajás más. Subite a una Benelli 302S y viví una experiencia única. Sentí el camino con toda la potencia, estilo y personalidad. Benelli, lo mejor del diseño italiano. Gran noche con Roberto Azar, ¿eh? Tenemos que hacer Gran, más de sí, estos sí. auto of Sí, pero context. tendría que ser con una bebidita, algo. Sí, Vamos sí, a por estar favor. cuando Tienes termine- razón. Ayahuasca, ¿viste? A No, los bueno, tampoco chamanes. exagero, no, un traguito, una cosita. Una copita para Una copita, acompañar. ¿no? A esta hora. Grande, Robert, sos muy crack. Muchas para que gracias, para lo que pasé Tronco súper te bien. quiera. Sí, bueno. sí, me cae bien. Quiero trabajar con él. Buah. Sería un sueño para mí. Vamos a empezar a bueno. streamear. ¿Vamos a streamear? Yo estoy, ¿eh? No se puede decir.
Hay que firmar Sofa, confidencialidad. ¿cómo estás con Instagram vos? ¿Estás para streamear también? Me llevo. ¿Me aceptan en el equipo, Tronqui? ¿Me No. ¿Cuál es aceptás? tu cuenta? ¿Cuál es tu No, no. cuenta ¿Cómo de que no? Instagram? Sofi-Fidalgo. Qué bien estás editando. ¿Editas vos? ¿Me la resubiste? ¿En serio? ¿Me En decís? serio te lo digo. Ya me No, emociona que edita hayas- increíblemente bien. Qué lindo, La cuenta de Sofa está re cuidada, tiene cosas increíblemente bien. Ay, ¿en serio? ¿Con qué editas? Con InShot. Es espectacular, ¿eh? Es facilísimo aparte lo que haces en... ¿Qué no, dirá bueno. el que usa Avid, Final Cut, No, Adobe Premiere? No, eso tenés que tener una Sí. computadora. ¿Qué dirá, no? Siempre el Eso lado sí, diga- InShot siempre un es signo espectacular. menos. Siempre un signo menos. ¿Qué dirá, no? Siempre. Mamita, J, el que edita acá, que Dejame edita con adelantarme Final un Cut, poco. todo, ¿sabes? Pero dejalo InShot tranquilo, es más que Final Cut. Dale, Alejandro, te Dejala pido por tranquila. Dios. ¿Me estás cargando? Dejala Yo bien. te doy un Final Cut. Con InShot, ¿qué le agregás? Le agregás Efectito, le puedes poner hasta aplauso, de- balancho. degradado, Te- degradado. cambiar el Un- efecto. ¡Qué bárbaro! Un amigo mío me ¡Qué decía. Me lindo! saca hasta las Che, ojeras, imagínate. miren lo que es esta remera tremenda Sí, de, McQueen. de Gustavo Boleas, de uno de los hermanos Bolea, tirando verdad. No, en serio, quiero mandar un abrazo grande a mis amigos de Doctor Inc. Miren lo que es esta remera, no se puede creer, Mad es una Max. locura. Mad Max. Gracias, Robert. Nos Gracias a vemos ustedes. después de Indian Well. Chao.